Bueno, continuando con el tema sobre la falta de conocimiento que está sucediendo en esas congregaciones cristocentrológicas, vamos a abrir la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Si nosotros vamos a estudiar estos dos versículos del capítulo 6 del libro de Oseas, vamos a ver varias palabras que tenemos tanto los líderes, los pastores y tanto las ovejas, la obligación de tener conocimiento de sus conceptos. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Dice así: denota devoción a un pacto, y luego dice amor a lo pactado. Y dentro de toda esta frase que acabo de leer existe la palabra devoción. ¿Qué significa la palabra devoción? Significa sentimiento de profundo respeto de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué cosa es lo que hizo Dios por nosotros? Lo que hizo Dios por nosotros es que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquí en quien Él crea no se pierda. Entonces Dios mandó para que su Hijo se sacrifique por nosotros. Entonces, este sentido de devoción es con la finalidad de que nosotros tengamos que tener el respeto por esa acción que Dios hizo con nosotros, por esa misericordia que Dios hizo con nosotros. Entonces, la palabra del Señor está diciendo, porque misericordia quiero yo. ¿Qué cosa está diciendo el Señor? El Señor está usando primero su misericordia para con nosotros, para que nosotros nos libremos del pecado original causado por Adán. Entonces, al hacer el Señor este sacrificio, ¿no?, el Señor quiere una reciprocidad de misericordia por nuestro lado. El Señor hace su misericordia y nosotros tenemos que tener respeto, ¿no?, por esa misericordia. ¿Y cómo lo tenemos que tener respeto? Tenemos que tener entusiasmo, tenemos que tener dedicación y tenemos que tener interés para realizar esa acción o esos elementos que están imbuidos dentro de ese sacrificio que el Señor hizo para con nosotros. Y luego el Señor está pidiendo que en ese sentido nosotros tengamos conocimiento. Y vamos a observar este versículo 6 del capítulo 6 de Oseas. Vuelvo a repetirlo, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Nosotros vamos a observar aquí sacrificio y holocaustos. Si nosotros vamos a prestar bien atención en el sentido de estas dos palabras son acciones exteriores, no son acciones interiores. Pero ustedes van a observar que la parte del mundo espiritual siempre sale todas las cosas de la parte interior, del espíritu, de lo que podemos nosotros entenderlo como subjetivo, de nuestro subconsciente sale, ¿no? La misericordia sale de nuestro dentro, no sale por acciones simbólicas, por hacer holocaustos, por hacer supuestos sacrificios en una congregación. No, el Señor lo que quiere es misericordia.
el Señor lo que quiere es conocimiento, o sea, todo lo que sale de nuestro interior, ¿no? Pero Él no quiere las cosas objetivas para que digan, mire lo que está haciendo, está sacrificándose, igual que las congregaciones católicas. Muchas veces en sus procesiones se ven que están caminando de rodillas por las escaleras hasta llegar al santo en que lo van a celebrar en el día del patrón de tal santo o de tal virgen. Caminan y caminan kilómetros y por ahí van. Entonces se comienzan a autoflagelar, sangrándose las espaldas, ¿no? Para pagar los pecados. El Señor no quiere eso. Lo que el Señor quiere es un respeto a la misericordia que Él hizo, ¿no? Entonces continuamos. La palabra también dice de que en el capítulo 2, versículo 15 del segundo libro de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en esta carta, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Volvemos a escudriñar este versículo y fíjense ustedes, ¿qué significa la palabra diligencia? ¿Qué significa la palabra diligencia? Diligencia tiene dos sentidos, pero que nos lleva al objetivo que nosotros queremos hablar en este momento. La palabra diligencia significa una virtud para combatir la pereza. Una virtud para combatir la pereza. Eso es lo que significa diligencia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener, como anteriormente les he dicho, entusiasmo, dedicación, interés, actividad. Entonces, estos elementos, cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo, quiere decir que nosotros estamos dejando la pereza de lado y actuando con este tipo de acciones que es el entusiasmo, la dedicación y el interés. Y por el otro lado, nosotros tenemos en el original del latín de diligencias, tenemos la palabra diligere. Y esta palabra diligere significa, aunque les parezca algo desconocido o extraño, significa amor. Entonces, si nosotros vamos a releer este versículo, dice: procura con amor presentarte a Dios aprobado. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno investigando, caramba, hay misterios que se pueden revelar en nuestras mentes y el misterio está ahí. Pero si nosotros no tenemos conocimiento, porque no tenemos la diligencia de aprender la palabra del Señor, entramos en este caso del prevaricato. Estamos en este caso de estar hablando poesías, entre comillas, ¿no? Palabras bonitas en el púlpito, y solamente los que asisten, la única cosa que saben hacer es decir amén, amén y amén. Y al final no hemos entendido completamente nada, siendo esto un peligro contundente para que mañana más tarde, cuando estemos delante de la presencia del Señor, estemos perdiendo nuestra salvación. Entonces, en esta palabra, la otra palabra que tenemos en este capítulo 2, versículo 15 de la segunda epístola de Timoteo, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa la palabra aprobado? La palabra aprobado
significa estar calificado, ¿no? Calificado para una determinada acción, ¿no? Por ejemplo, los profetas, los profetas mayores, los profetas menores, todos los líderes que el Señor los usó para que se active su proyecto de la gracia, ¿no? Fueron aprobados porque el Señor les calificó que estaban aprobados, ¿no? Entonces, el aprobado, ¿qué significa? Aprobado de una evaluación de conocimiento. Entonces ustedes van a percibir que todos los hombres que se comunicaron con el Señor, ¿no? Ellos se comunicaban por medio de ángeles, se comunicaban por medio del Espíritu. Venía un ángel, venía el arcángel, se presentaba el ángel de Dios, que dentro del Antiguo Testamento y dentro de los análisis es el propio Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Ellos estaban aprobados porque tenían conocimiento del reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber todas estas cosas. Cuando nosotros estamos aprobados como obreros, ¿no? Nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. Y la misión del líder, la misión de la persona que quiere trabajar como obrero, porque la mies es mucha, ¿no? El Señor aquí en este versículo dice que debe de usar bien la palabra de verdad. En la versión de la Biblia americana dice que debe de trazar bien la palabra de verdad. ¿Cómo lo traza? Tiene que estudiarlo delicadamente, tiene que analizarle palabra por palabra. Pero cuando nosotros entendamos esto, yo me admiro cuando yo estudio y digo, caramba, tantos años estoy en el servicio del Señor, este versículo ha pasado por mi mente toda la vida y nunca lo he entendido. Pero cuando yo pongo mi voluntad, mi dedicación, ¿no? En mi respeto al Señor, el Espíritu Santo obra en mi mente. Obra en mi mente. Entonces, hoy en día, hermanos, esta palabra aprobado, ustedes van a percibir que en las iglesias mayormente los pastores hoy en día se preocupan para ser aprobados por la vista del pueblo que está presente ahí, pero no es aprobado por el Señor, ¿no? Entonces acá tenemos en Gálatas, fíjense ustedes, Gálatas 1, versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Dios. Líder, pastor, hermano en Cristo, si usted está agradándole al líder, o el líder le está agradando al hombre, tenga usted la plena y absoluta seguridad que usted no es siervo de Dios. Y al no ser siervo de Dios, usted no es hijo de Dios. Y al no ser hijo de Dios, usted no es parte de la salvación, no es parte de la herencia del Señor. Y me quedo con este último versículo en Lucas capítulo 6, versículo 36, que dice: sé pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso con todos nosotros. Muchas gracias y hasta otro tema.